¿Cómo están? Buenos días, chicas y chicos de quinto año de secundaria. Estoy enviando nuevamente el Perú en la primera mitad del siglo XX porque registra el ingreso solamente de 22 alumnos que lo han visto. Y no podemos trabajar toda una secuencia histórica cuando de 68 estudiantes solamente lo ven 22. ¿No? Segundo punto, estamos en 2 semanas de exposiciones del mundo en la segunda parte y solamente han presentado 19 personas en el quinto A y se les ha pasado a los jóvenes del quinto año B porque han tratado de cumplir con la mitad de los requisitos para una exposición y como les dije a ellos, en la vida que se van a enfrentar después del 31 de diciembre, no se presentan las cosas en mitad, se presentan con todos los requisitos para que sean admisibles, ingresen ustedes y puedan no tener problemas, ¿no? Entonces, estamos comenzando, voy a hacer esta exposición, porque la otra ya estuvo hecha, ¿no? Y Mundo. Y si necesitan técnicas orales nuevamente, me las piden por el WhatsApp, por favor. ¿Bien? Las exposiciones que se hacen a través de encriptados o videos que hace el profesor a través de este medio es para consolidar algunos puntos. Ustedes en el quinto A lo van a consolidar. Yo después de este video vamos a hacer un conversatorio en la semana, ya lo hemos comenzado en el quinto B, hemos llegado hasta aproximadamente la Revolución Rusa, pero es mucho más fácil y rápido a través de este medio. Bienvenidos entonces a lo que es el mundo en la primera mitad del siglo XX. Bueno, para comenzar todo trabajo de historia de Perú, historia universal, tenemos que ubicarnos en líneas de tiempo paralelos de la división de la historia, lo cual nosotros ya lo estuvimos haciendo el bimestre pasado. Aquí les mando esta diapositiva, por favor, sáquenla y ubíquense. Estamos pues en la edad a través de la línea de la historia universal para ser estudiada mejor en la edad contemporánea y en el caso de la línea del tiempo para poder ser estudiada mejor la historia del Perú en el Perú republicano, ¿no? Después de nuestra independencia. ¿Qué acontecimientos mundiales vamos a tener en eh, primeros 50 años? ¿Está bien? Vamos a tener, en primer lugar, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, el inicio en 1914 hasta el 1918, una consolidación hasta el 19 con la Sociedad de las Naciones de la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener 20 años hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial, hasta el 39, y entre ellas vamos a tener regímenes totalitarios en Europa para tratar de salir de la crisis económica. Pero en ese trayecto de regímenes totalitarios para comenzar a salir, a surgir cada uno de los países participantes en la Primera Guerra Mundial, vamos a tener que la fuente de dinero que va a ser Estados Unidos va a tener una crisis económica que se conoce como la crisis económica de 1929 o el Jueves Negro o el crack. Bueno, seguimos con los regímenes totalitarios, el nazismo en Alemania, y en 1939 hasta el 45 se da la Segunda Guerra Mundial. Termina este acontecimiento, justo estamos en el mes de agosto, el 6 y el 9 de agosto, con la explosión de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto. Allí están los acontecimientos. Vamos a ver ahí. Pero para iniciar este periodo, estamos pues en un periodo que en Europa se va a conocer como la paz armada. Desde 1870, ahí dice 1871, ¿por qué? Porque en 1870 termina una guerra que se llama la Guerra Franco-Prusiana.
y comienza en 1871 un periodo hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial que se va a conocer con este nombre, porque si bien no había conflictos armados, había mucha pobreza en Europa, hay migración europea hacia distintos lugares, hacia el Perú también, y tratan de salir adelante en una aparente paz, pero por debajo se estaban armando y haciendo sistemas de alianzas. Esto va a generar tensiones, a pesar de que durante toda esta época se da progreso de las ciencias, de las artes, de una vida bonita que se va a llamar la Belle Époque, ¿no? Eh, Aquí hay una frase vamos a decir en latín, que dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si vis pacem para bellum. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Prepárate. No necesariamente la guerra. Si quieres ser triunfador, prepárate desde ahora. ¿Está bien? Podríamos cambiar el significado de esta frase. ¿Qué había? Continuas tensiones entre los estados que habían causado los conflictos y imperios nacionalistas. Después de la guerra franco-prusiana comienza a nacer una nación fuerte que va a ser la Alemania. Cada estado destinó gran cantidad de su capital, su economía, a inversión armamentista y el fortalecimiento de su ejército. Y todo este excesivo gasto militar ocasiona quiebras nacionales. Y buscaban, pues, durante todo este tiempo vamos a decir, un pretexto para saber quién es el país más poderoso económicamente, políticamente, para que eh, se diera una guerra. ¿Está bien? Ya desde el año de 1871 se pensaba en sistema de alianzas. Este sistema de alianzas va a ocasionar que los países tuvieran cuidado. La primera que se forma fue la Triple Alianza en 1882, o sea, 10 años después del conflicto, y estaba integrada por los países de Alemania, Austria-Hungría e Italia. En el trabajo que ustedes presentaron se les pedía que dibujaran de un color o como lo han dibujado, quiénes eran los que participaban en este sistema de alianzas. Y mientras ellos se unían para protegerse, los demás decían: oye, mira, están armándose, ¿por qué no? No, no creo que pase nada, ya tenemos experiencia de tantas guerras. Sí, pues, pero recién en 1904 Francia, Reino Unido, que es Inglaterra, y Rusia se unifican en un sistema de alianza para contraponerse al otro, por si acaso sucediera algo. Y va a suceder algo, pues. No van a buscar el pretexto, y el pretexto va a ser el, el asesinato del príncipe heredero de Austria-Hungría, y los otros, Alemania sobre todo, sale a pedir respuestas sobre esto, y comienza el accionar bélico. Dentro del desarrollo de la Primera Guerra Mundial hay etapas. Una de las etapas que más recuerdan las personas es esta de la guerra de trincheras, como están las fotos ahí, pero hay una serie de etapas, de las cuales todas ellas se han detallado para que alguno de ustedes pudiera exponerla. Pero si ustedes no enfilan sus conocimientos o su investigación a eso, van a presentar las técnicas, yo las voy a revisar, pero va a quedar en blanco esta etapa. Así que ahí les va. En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Acontecimiento importante de los primeros 50 años del siglo XX, se va a dar este acontecimiento bélico, como ya lo hemos explicado, por este querer que este sistema de alianzas pues sepa cuál es el más importante político y económicamente. Comienza la Primera Guerra Mundial con la guerra de los movimientos estratégicos de los ejércitos en 1914. Se da un proceso de guerra de trincheras entre 1915 y 1917, que eran zanjas, ¿no? Metro y medio de distancia, aproximadamente metro y medio,
metro y medio de cavado en toda Europa, ¿no? Y pues se dedicaron a dispararse y a dispararse ambos bandos, ¿no? Durante todo este tiempo, que es 1915 a 1917. Las condiciones de vida en las trincheras realmente inhumanas, insalubres. ¿Sí? Lo podemos ver en cualquier película ubicada en esta época. Los invito a ustedes a buscar si es que tienen cable, si es que tienen paquetes de películas, ¿no? Porque está muy de moda esto de contratar Netflix o a Amazon, etcétera. Buscar en su cartelera los que estén ubicados en esta época. También hay otros frentes en la guerra entre los periodos del 14 al 18. Por ejemplo, la guerra de los Balcanes, el Lejano Oriente, el de Asia, el bloqueo y la guerra submarina. Y allí me detengo. Es en la guerra submarina donde uno de los submarinos alemanes lanza un torpedo y este torpedo le da a un barco de pasajeros con bandera norteamericana. Lo destruye y Estados Unidos pide cuentas de por qué han bombardeado su barco con bandera norteamericana, no deben tocar. Y al no tener respuestas satisfactorias de parte de Alemania, entonces Estados Unidos ingresa a la guerra como parte, sobre todo porque hubo un país que por conflicto interno se había separado del sistema de alianzas. Este país va a ser Rusia porque tenía que enfrentar una guerra civil que estaba ocurriendo en su país. Y Estados Unidos ingresa con soldados, con economía, frescos, porque los soldados europeos ya estaban cansados de tanta guerra. Bueno, también se da dentro del periodo de la revolución, perdón, de la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, porque salen los soldados y toman el poder matando al zar Nicolás II y a toda su familia. En la Segunda Guerra de los Movimientos, que fue en 1918, dura 9 meses, ya con la presencia de Estados Unidos. Y se inicia la batalla de Marne. Es la batalla de Marne la que va a dar inicio al fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo termina la Primera Guerra Mundial? Con la firma del Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles se pone que Alemania no se va a dedicar a la industria militar, que Alemania va a devolver los territorios de Alsacia y Lorena que había tomado en 1870 con la guerra franco-prusiana. ¿Está bien? Y que debía pagar indemnizaciones de guerra a los países, pues ganadores. Entonces, firma el tratado Alemania, pero después de 20 años hasta 1939, no los cumple porque lo consideró ominioso, ¿no? Para con ellos, ¿cómo es posible, ¿no? Que nos hayan ganado y todas esas cosas. Pero entre esos 20 años, entre la guerra, se van a dar regímenes totalitarios. Y algunos historiadores consideran estas dos guerras como una sola, porque son los mismos actores históricos, ¿no? Vamos para adelante. ¿Qué son los pensamientos totalitarios o los regímenes totalitarios? Son aquellos pensamientos en los cuales van a querer eh, nacionalizar o socializar para hacer un frente al pensamiento de la Revolución Rusa en sus países para salir de la crisis económica. Entonces existen tres. Ya no nos metamos con el socialismo, porque el socialismo pertenece a Rusia desde 1917. También es un pensamiento totalitario. Entonces, aparece el nazismo en Alemania, aparece el falangismo en Italia, perdón, el fascismo en Italia y el falangismo español. Alemania proponía que, con su pensamiento nazista, el nacionalismo, proponía que los seres humanos estamos divididos en razas, estando en la cúspide como una raza superior, la raza aria, la raza alemana, y en los cuales los alemanes eran los principales representantes. Existen una serie de representantes alemanes, pero
el que más se identifica fue Adolfo Hitler. No es el que lo pone, porque Hitler fue un soldado en la Primera Guerra Mundial de rango medio, era sargento, pero era muy parlanchín, muy hablador, iba entrando en circuitos, ¿no? Iba ganando terrenos. Muchas veces las personas que tienen una anomalía de la personalidad, mitomanía, psicopatías, a veces llegar a cargos, pero después hacen cosas que le perjudica a toda una nación. En el fascismo, está, cuyo pensamiento se sostenía que hay algo sobre los partidos y sobre las clases, algo de naturaleza permanente y trascendente, suprema. ¿Qué cosa es? La unidad histórica llamada patria. Muy nacionalista los italianos. Por eso es que eligen un representante militar que va a ser a Benito Mussolini, el duce, así le decían, el duce o el duque. ¿Está bien? Y él va a seguir manteniendo esta unión que se había dado en la Triple Alianza con Alemania. En España surge un pensamiento que va a ser el falangismo, que es un pensamiento socialista, que va a generar una guerra civil que va a envolver a toda España para tratar de ser un frente a lo que es el pensamiento socialista. Se van a enfrascar en una guerra total, pero al final de cuentas comienza con Antonio Primo de Rivera, pero va a triunfar con Francisco Franco, con el general Francisco Franco. ¿De qué se trataba el falangismo? Se trataba de un fascismo, como Italia, muy nacionalista, a la italiana, vamos a decir, pero esta vez españolizada, con componentes tomados del catolicismo. Le decían no a todo lo que sea procedencia del socialismo ruso, ¿no? Y aún así mataron muchas personas que profesaban la fe porque pensaban que estaban haciendo daño al pueblo. A veces los regímenes totalitarios, no a veces, generalmente, me corrijo, se impone y al imponerse tienen que tomar la vida de personas que no están de acuerdo con esos pensamientos. Entonces, Francisco Franco gana en 1936 y se queda aproximadamente hasta 1975 en el poder. ¿Está bien? Esos son solamente un énfasis. Todo pensamiento totalitario es negativo. Siempre tiene que haber una flexibilidad, tolerancia en los pensamientos o en las doctrinas. Segunda Guerra Mundial. Son las acciones ofensivas de Alemania con importantes conquistas territoriales y desesperada defensa de Inglaterra. La invasión alemana de Rusia y la agresión a Japón a Estados Unidos van a definir esto, ¿no? Japón bombardea Pearl Harbor y permite el ingreso de un país como Estados Unidos nuevamente a una guerra cuyo episodio era Europa. Y nuevamente sucede lo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ingresa con soldados frescos, con dinero fresco, y va a decidir la guerra. Por eso a Estados Unidos le bastó 2 guerras mundiales para afianzar su política, su dinero, ¿no? Convirtiendo en 2 polos esta, que hasta ahora se presenta en el mundo eh, de decisiones políticas. Y bueno, las ofensivas de las potencias aliadas en todos los frentes hasta la victoria final. ¿Cuál es la victoria final? Hiroshima y Nagasaki. Pregunta fija de examen de admisión, días en que se lanzaron las bombas. 6 y 9 de agosto, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Bien. Falta esta. ¿Cómo termina también la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial termina con una serie de problemas. El avance de todos los armamentos nucleares. El mundo dice que no quiere más de eso, por eso es que se crea la Organización de Naciones Unidas. Pueblos apátridas, como los judíos, que son rescatados de campos de concentración y que no tenían una patria, porque habían judíos en todas partes de Europa, ¿no?
Y uno de los países que vencedores, que es en este caso Inglaterra, dice, yo tengo un pedazo de tierra que no me sirve para nada, ¿no? El que está allá por el lejano oriente. Y creo que antes le pertenecía a ellos. Ese pequeño pedazo está en la Franja de Gaza y les dan como territorio para que sea la nación de Israel, del pueblo hebreo. Esa decisión hasta ahora le sigue costando al mundo, ¿no? Haber cedido, porque el pueblo palestino se había quedado históricamente ahí. Es cierto, en una primera parte, y cuando leemos la Biblia y terminamos la Semana Santa, vemos que le pertenece al pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo sale por migración a muchos lugares. Y después de la Guerra Mundial y se dan cuenta que no tenían una patria, piden un pedazo de territorio, pero le quitan la soberanía al pueblo palestino. Y ahí comienzan los problemas. Otra cosa que hace la Organización de las Naciones Unidas es, eh, con todos los participantes, los 130 y tantos países que pertenecen, redactar, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, donde prima el principio de que todos somos iguales. Y desde ahí todos debemos saber que somos iguales. Pero también habían pueblos que seguían siendo colonias, sobre todo los pueblos de África y Asia, y ellos buscan su independencia después de 1950. Entonces, dejémoslo ahí para que cuando nosotros hagamos exposiciones desde 1950 hasta la actualidad, me la presenten, pues chicos, porque más fácil es utilizar este medio, pero ustedes también tienen que dominar o escuchar ciertas ponencias de parte de sus compañeros para que veamos si efectivamente saben investigar y pueden presentar un tema para exponer. Las Naciones Unidas es la unificación de todos los países que estuvieron en estos conflictos en busca de una cosa: mantener la paz y la seguridad, proteger derechos humanos, contribuir y distribuir ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible. Desde la formación de la ONU, se buscaba el desarrollo sostenible para el medio ambiente y hasta ahora no lo podemos lograr. Y defender el derecho internacional. El derecho internacional nos habla que todos seamos pequeñitos o grandes los países, todos somos iguales, tenemos derecho a estar acá, no podemos nosotros estar en contra de lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. A la imagen de las Naciones Unidas se crea también un organismo en América que se va a llamar la Organización de Estados Americanos. Y dentro de la Organización de Estados Americanos también existen fueros de justicia que muchas veces por ganar tribuna le dicen, no vamos a salir del pacto de San José, de tal cosa, de tal cosa. No, si ya progresamos como sociedad buscando la jurisdicción amplia, tenemos que respetar al lugar donde hemos ido. ¿Está bien? No es bien visto eso. No es bien visto tampoco que las personas jóvenes utilicen como gusto, ¿no? Hacer pues referencia a Hitler como si fuera su amigo, su hermano, lo dibuja, lo pone en sus juegos o pone asbestas nazis como parte de estas vistas generan crímenes de odio y son mal vistos en sociedad. Eso va directamente a jóvenes de quinto A que están en tono de broma y dicen, no, ahora están viendo esto, no se debe permitir. Y también lo hay en el quinto B, ¿no? Me pongo mi asbesta ahí, estoy caminando aquí, te van a llamar la atención porque no está permitido socialmente. ¿Cuántos años hay? 80 años desde la Segunda Guerra Mundial y no están permitidas estas formas de expresar
Porque cuando tú pones la imagen de Hitler, que crees que es tu amigo, te canta y por esas bestas estás diciendo que hay razas superiores y la ley universal te está diciendo que todos somos iguales. Si tú estás considerando que eres superior a otro, pues no estás entonado con el siglo y algo está pasando por ti. ¿Está bien? Así que por favor, ustedes ya son jóvenes a punto de egresar, deben saber todas estas cosas que les va a servir en sociedad. Termino con lo siguiente, con la imagen que comenzó. Es una frase de Francisco que ya no está con nosotros, pero que tiene mucho significado. Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Para vivir en paz se necesita mucho valor antes de estar ahí fastidiando, bromeando, faltándole el respeto a tu compañero o a tu compañera. Entonces hay que tener mucha inteligencia emocional. Conversábamos ayer con Quinto B, hay cosas que pasan y que hay que dejar fluir, pero hay que seguir adelante buscando otras recompensas para seguir adelante. Sin más, muchachos, los dejo. Ojo, queda pendiente, después de que se les entregue el trabajo el día lunes, va a estar en la copiadora el trabajo de 50 años, desde 1950 hasta la actualidad del mundo. Y junto con este video se va a poner nuevamente el video del Perú en los primeros 50 años de vida para que ustedes lo recuerden. Si necesitan, me piden, profesora, puede mandar nuevamente técnicas orales, lo busco yo en mi archivo y se los mando. Todo depende de la comunicación. Un saludo y esperemos que haya tiempo para pedir algunas cosas que les faltan, pero ya no debe faltarles en el día de que se les dice que deben de presentar. Un besito y disculpen el tono de voz, no los estoy gritando, estoy afónica.